Bien, hola a todos los que están ahí conectados. Somos poquitos, pero vamos a comenzar. Buenas tardes. Hola Mario, eh, Javier Ayancamán también. Vamos a comenzar, chiquillos. Como siempre, orando al Señor para que nos guíe, nos ayude a todos, ¿no es cierto?, para este momento, como también que atienda las peticiones que tenemos personales. Eh, Quiero leer solamente una parte de lo que es el Salmo 129, que yo creo que en la mañana, si tuvieron clase, también lo leyeron, lo reflexionaron. Dice: los enemigos no prevalecerán. Dice: muchos me han angustiado desde mi juventud, puede decirle Israel. Muchos me han angustiado desde mi juventud, pero no prevalecieron contra mí. Sobre mi espada araron los aradores. Abrieron largos surcos, pero el Señor es justo. Cortó los conyundas de los impíos. Sean avergonzados y huyan todos los que aborrecen a Sion. Bueno, estos primeros versículos nos indican que el Señor nos puede ayudar, nos puede sacar a veces no siempre, o sea, siempre de dificultades, siempre que estemos con fe, lo vamos de su mano, y más que nada en los momentos de dificultades, como en este momento. Cada uno de nosotros está pidiendo por nuestra familia, por nuestros problemas que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y que ojalá se pueda solucionar todo este problema de la pandemia, que podamos tener ayuda de alguna forma, ya sea económica o de protección, ¿no es cierto? Porque realmente lo necesitamos. Y tal como dice el Señor, va a estar al lado de sus hijos siempre que permanezcamos fieles, día a día, no solamente hoy día, sino que siempre, ¿ya? Vamos a orar al Señor para que nos ayude en esta situación, que no sabemos hasta cuándo vamos a estar, pero de esta estamos seguros que vamos a salir, ¿ya? No sé si alguien tiene algún pedido, hay personas que están pidiendo por su familia, hay personas que están pasando por dificultades y oramos por ello, ¿no? Me acuerdo en este momento del tío Pato que tiene un problema a su hombro, por mi mamá, por algunos profesores también que están con algunas dificultades, ¿no es cierto? Y yo sé que ustedes también tienen algún pedido, que el Señor sabe muy bien cuáles son, y vamos a orar por estos pedidos, ¿ya? No sé si alguien quiere hacerlo audible en este momento, con alguna petición personal. Si no es así, vamos a orar, chiquillos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea su nombre, Señor. Damos gracias en primer lugar por esta tarde, por las actividades que estamos desarrollando, Señor, por aquellos que están conectados, por aquellos que por alguna dificultad no han podido, Señor, ya sea económica o de salud, o aquellos que también están desanimados, que les ayude, Señor, les dé ánimo para estar activos, para no caer en tanto estrés, Señor, y permite también que nuestros seres queridos que están pasando por alguna dificultad grave puedan salir adelante, Señor, si es tu voluntad, Señor. Danos conformidad, danos aliento, fe, Señor, en tu palabra cada día. Te lo pedimos solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, chiquillos. Quiero felicitar a Mario, porque Mario fue el único que hizo la tarea. Ojo, el único que hizo la tarea. Así que voy a ver, voy a ver qué tarea le voy a tener que dar. O sea, le felicito a Mario, el único que intentó hacerla, ¿no es cierto? Quedan con algunas dudas que lo vamos a resolver ahora, Mario, ¿ya? Para que la responda bien. Y a los que no la han hecho, todavía le va a quedar tiempo porque la voy a dejar una semana más. La misma tarea, ya no le quiero dar más tarea porque no quiero seguir avanzando, chiquillos. Yo creo que los que más han hecho tarea me van a ayudar cuando volvamos, ¿ya? Como ayudante ahí en la sala, porque los que no están conectados van a andar sumamente perdidos, ¿ya? Así que los que van a hacer más tareas son los que van a ayudarme en la sala a estar guiando a los chiquillos, ¿ya? Lo voy a dar un premio especial a los que más están haciendo tareas. La única forma de poder motivar a los chiquillos, ¿ya? No les puedo poner nota, pero sí les puedo decir que van a tener su recompensa cuando vuelvan al colegio, y especialmente para que me ayuden allí cuando volvamos a retomar estas materias, porque esto lo vamos a volver a retomar, porque no puedo pasarlo por alto, porque hay muchos que no están conectados, ¿ya? Y no puedo seguir adelante si es que no se entiende la materia. Y si no se entiende porque no repasaron o porque en realidad no tienen la memoria a corto plazo muy debilitada, ¿ya? Por eso vamos a resumir lo que hicimos en la clase pasada y vamos a retomar lo que habíamos hecho anteriormente, ¿ya? Y revisando la tarea. El objetivo de ahora es terminar con ARN y retomar algunos temas que hemos visto para que no se nos olviden, porque lo que viene más adelante es más complicado, por eso no quiero avanzar más, ¿ya? Porque si hicieron uno nomás la tarea,
quiere decir que no están repasando. A lo mejor no lo hicieron porque no entienden o simplemente porque no quisieron hacerla, ¿ya? Si alguien tiene alguna explicación que me puede decir ahora, sería bueno que me dijera, porque para ir viendo, chiquillos, cómo ayudar, este tiempo, vuelvo a decirlo, es de ustedes. El contenido sí o sí se va a pasar cuando volvamos, pero mientras más estén conectados, va a ser más rápido cuando volvamos al colegio el paso de la materia, ¿ya? Así que si no se entiende, vayan ustedes hablando en este momento, ahora el micrófono, diga, profe, no entiendo nada, vamos a retomar algunas cosas. Repito, no hago nada con avanzar a la materia siguiente si no se entiende lo que estamos viendo, ¿ah? Porque es importante que esto se entienda para comprender lo que viene más adelante. Dijimos la clase pasada, los ARN, que son parecidos al ADN, pero no es lo mismo. Hay 3 tipos de ARN, ¿ya? Aquí hay un resumen, como siempre este material va a quedar para ustedes, pero es importante que ustedes entiendan y vayan tomando apuntes, y si sale alguna pregunta, hacerla ahora. Especialmente estoy pensando en los jóvenes que hagan la PSU de ciencias, ¿ya? Pensando siempre en buscar material para ellos también. Este ARN tiene 3 tipos de ARN, pero estos 3 tipos de ARN tienen funciones diferentes. Dijimos que el transferencial lleva aminoácidos, ¿ya? Lleva aminoácidos. El mensajero lleva el mensaje hacia el citoplasma. Es siempre desde el ADN a ARN en forma de mensajero, y también puede ser transferencial o puede ser ribosomal, que dijimos que forman los ribosomas. Los 3 tienen que participar en algún momento juntos. Dijimos que los 3 participan juntos para formar una proteína que se forma en el citoplasma. En bacterias se forma también en el citoplasma. No tiene que salir del núcleo porque no tiene núcleo. Bueno, aquí hay algunas características, por ejemplo, el tamaño, peso molecular. Como pueden ver, el tamaño de la área de referencia es más pequeño, ¿ya? El mensajero y el ribosómico es más grande. Son detalles solamente para que tengan una idea cómo son estos ARN. Tienen nucleótidos, ribonucleótidos, ojo, ribonucleótidos, no desoxirribonucleótidos. Los desoxirribonucleótidos son del ADN, los ribonucleótidos son del ARN. Como pueden ver, el del ARN de transferencia son menores porque es más pequeño, ¿ya? Es más chiquito. Características, la dijimos, su función, características que son siempre moléculas lineales, ¿no es cierto? Que en algún momento se enroscan o se unen entre ellos, pero en algún momento fueron lineales, salen del ADN, ¿ya? La duración, ¿cuánto duran estos ARN? El de ribosómico, el que tiene más duración, ¿ya? Los otros intermedio o corta. Es un detalle nomás para que sepan de que hay ARN diferentes y se han descubierto otros ARN. Por ejemplo, el ARN de interferencia o interferente. Esto hace 10 años no se conocía, para que se den cuenta que la ciencia sigue avanzando, ¿ya? No es lo único, y se siguen conociendo otras características de estos ARN. De esta interferencia lo que podemos decir es que ellos son como interfieren la transcripción, ellos frenan ciertas actividades de ciertos genes. Ya, es lo único que hasta el momento se puede decir. Lo de interferencia, como dice su nombre, interfieren en la función de algunos genes, ya siendo impidiendo que se transcriban o permitiendo que se saquen algunas informaciones. ¿Ya? Son pequeños y son muy pequeños en comparación con estos otros de acá, ¿ya? Con estos 3 otros. Son muy pequeños. También está el ARN nuclear, pequeño también, que tiene una cierta cantidad de nucleótidos, también permiten a ciertas funciones en la síntesis de proteína, alguna función tienen ahí, pero son muy pequeños y están siempre asociados a la síntesis de proteína, ¿ya? Y también el ARN nuclear heterogéneo. Este se conoce un poco más, el ARN nuclear heterogéneo se conocen desde hace mucho tiempo y son los que se van a formar los ARN mensajeros. De allí salen los ARN mensajeros. Obviamente, todo del ADN o DNA es lo mismo, ¿eh? ADN o DNA es lo mismo. Bueno, estos ARN, ácidos ribonucleicos, recuerden que son ácidos, son moléculas ácidos ribonucleicos, van a participar siempre en el citoplasma. Salen del núcleo y van al citoplasma, siempre, ¿ya? Los ARN nucleares pequeños, como dice acá,
contienen 90 a 300 nucleótidos, son muy pequeñitos, ¿ya? Es lo que se conoce hasta el momento. No se han descubierto tantas funciones tan específicas, sino que participan en la síntesis de proteínas, en algún momento participan. Son detalles para que sepan ustedes que siempre sigue avanzando la ciencia, pero en lo general siempre se conocen tres, pero ya hay nuevos ARN que se han descubierto, ¿ya? El nuclear pequeño y el de interferencia. Hay diferentes tipos de interferencias, ¿ya? Para que sepan nomás. Este es el mecanismo que van a algunos de ellos participar. Es lo que vamos a ver más adelante. Por eso no quiero avanzar, porque esto es más complicado de explicar, que es la transcripción y traducción, ¿ya? Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Solamente quería mencionar esto de los ARN, que son tres tipos. Ambos son, ojo, cadenas lineales, pero que en un momento como está acá en el ribosoma, se enroscan, ¿no es cierto? O forman esta especie de trébol, como en la ARN transferencia. Pero el mensajero es el que se mantiene lineal, ¿ya? Una cadena larga. Acá, como dice, el ARN puede estar en el núcleo o en el citoplasma, el ARN, ¿ya? A veces cuando se pide comparación, hay que decir, ARN se encuentra en núcleo y citoplasma. El ADN solamente en el núcleo, el ADN, pero también mitocondria y cloroplasto, lo dijimos la otra vez, ¿ya? Eso más que nada para repasar, y repasar también los componentes del ARN, en la ribosa, guanina, adenina, uracilo y citosina, no tiene timina. Y están unidos por enlaces fosfodiéster entre ribonucleótido y el otro ribonucleótido, ¿ya? Siempre un enlace fosfodiéster. Es importante esto porque a veces preguntan en la PSU qué tipo de enlace presentan la unión entre ribonucleótidos. Entre el uno y otro son fosfodiéster. ¿Qué significa fosfodiéster? Tiene un enlace éster con el átomo fosfato. Recuerden que el fosfato hace de enlace entre un nucleótido y otro, ¿ya? Bueno, esas son las características de los tres, la forma que tienen. Hablamos ya del ribosoma, que son varios ARN ribosomas que se unen, ¿no es cierto?, para formar la estructura que va a permitir formar proteínas. Eso es lo que tenía con respecto a los ácidos ribonucleicos. Lo siguiente que teníamos era revisar la tarea, pero no lo voy a hacer porque eso les va a quedar a ustedes. Solamente a Mario, que le corregí, ya se la corregí ya en la plataforma. En la plataforma ya le corregí la tarea a Mario. Tenía algunos espacios ahí, Mario, que ahora espero explicarlo, ahora para que quede claro, para que lo puedan responder los demás. Ahí, ¿se ve o no? ¿Se ve? ¿Se ve, chiquillo? Sí. ¿Sí? Ya. Vamos a ver esta parte que nos quedó, a Mario por lo menos no le quedó claro, así que esta clase es especialmente para Mario, porque los demás no hicieron la tarea, pero si a Mario no le quedó claro, yo creo que también a los demás se le complica. Aquí estamos viendo esta pregunta que era la más difícil, esta de acá, del experimento de Hershey-Chase. Recuerde que Hershey-Chase, esto lo vimos hace como 3 clases atrás, por eso voy a volver para revisarlo. Hershey-Chase, ellos demostraron finalmente que es el ADN el que se transfiere. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Con el experimento de los bacteriófagos, o también virus T2, se llama bacteriófago o también virus T2, ya que son bacteriófagos que inyectan su ADN a la bacteria, Escherichia coli. Y eran en 2 experimentos que hicieron, ¿se acuerdan? Uno con isótopos azufre y el otro con fosfato. Esos 2 isótopos radiactivos se emplearon en forma separada, así. Por un lado, para marcar las proteínas con azufre y mezclar el ADN con fosfato. ¿Por qué fosfato? Porque el ADN tiene fosfato, no tiene azufre. En cambio, las proteínas sí tienen azufre, pero no tienen fosfato. Entonces querían saber ellos quién era el culpable de transmitir la información genética. ¿Era la proteína o era el ADN? Esa era la pregunta al principio, ¿ya? Porque no sabían qué es lo que provocó, ¿se acuerdan? Cuando hizo Griffith el experimento con los ratones y los neumococos, no sabían quién era el poder de transformación, si eran proteínas o ADN. Se supo que era ADN, pero estos dos científicos, Martha Chase y Hershey, su esposo, ellos comprobaron científicamente que el ADN es el que se transfiere.
¿Cómo lo hicieron? Vuelvo a explicarlo. Aquí, por un lado, no sé si se ve bien, por un lado tenían, aquí puse dos esquemas, este esquema. Aquí está el bacteriófago, T2, ¿no es cierto? Con el fosfato radioactivo, 32P. 32P significa el fosfato radioactivo. Y por el otro lado, el azufre radioactivo, que lo pusieron en el virus, en el bacteriófago, en sus proteínas. ¿Por qué las proteínas? Porque las proteínas tienen azufre. Por eso pudieron marcarlo con isótopo radioactivo de azufre. En cambio, el ADN tiene fosfato. Por eso marcaron el fosfato radioactivo al ADN. Lo marcaron al bacteriófago y luego lo mezclaron con las bacterias, con el Escherichia coli. Acá también lo mezclaron con la bacteria Escherichia coli. Esperaron un tiempo, pueden ser 24 horas, por ejemplo, ¿ya? Y vieron el resultado. Se supone que el bacteriófago se junta con la bacteria y le va a inyectar material genético, ¿ya? En ese tiempo no se sabía bien qué pasaba después, ¿ya? O sea, sabían que se multiplicaba, pero ¿qué iba a resultar al final? ¿Dónde iba a permanecer el fosfato radioactivo? ¿Iba a permanecer afuera o iba a permanecer adentro de la bacteria? En ese caso, en el fosfato permaneció adentro de la bacteria. ¿Por qué? Porque sabemos hoy en día que el ADN del virus es el que se inyecta y se mezcla con el ADN de la bacteria. Por eso estaba aquí marcado el fosfato, ¿ya? El fosfato. Y por ende, con el tiempo, esto explota, porque recuerde que provoca la lisis, lisis se rompe, porque los virus que están ahí quieren salir, ¿no es cierto? Explota esto y salen los virus. Los virus con el fosfato adentro en su ADN. Por eso se pudo descubrir de que era el ADN el que se traspasaba la información genética. En cambio acá el azufre quedaba marcado en las proteínas, quedaba marcado en los virus, en la cápsida, en la envoltura. No se transmitía al virus, a la bacteria, perdón. No se transmitía a la bacteria. Quedaba afuera nomás. No se transmitía. Por eso llegó a la conclusión de que el ADN es el material genético hereditario. Es el que transfiere de un organismo a otro. Es decir, el ADN era el que finalmente era el que transformaba la bacteria, ¿se acuerda? De esa que no era patógena a patógena, que la provocó a la bacteria que cambiara su estructura, era porque adquirió en un momento, tomó ADN que quedó en algún momento alrededor de la bacteria. Esa era la explicación de todo lo que ocurrió desde Griffith a Hershey Chase, ¿ya? Y ahí se pudo saber de que el ADN es el material hereditario, el material genético. Aquí hay otro esquema que explica lo mismo, ¿ya? El mismo. ¿Cuál marcador radiactivo se encontró dentro de la célula, dentro de la bacteria? El fosfato radiactivo. ¿Por qué? Porque es el que estaba en el ADN, ¿ya? En cambio acá quedaba en la proteína, ¿no? Y la proteína no se transmite durante la infección, queda afuera. Entonces, ¿cuál molécula porta información genética viral? El ADN, no la proteína, ¿ya? Así se pudo descubrir, y la respuesta entonces a estas preguntas, que Mario no la pudo explicar, decía que no se había explicado, sí se había explicado, pero aquí está más claro. ¿Cuál fue el destino final del isótopo fosfato en el experimento de Hershey Chase? Quedó en el núcleo del bacteriófago, quedó en la membrana del bacteriófago, quedó en la cubierta del virus. Recuerde que virus y bacteriófago es lo mismo. El bacteriófago se llama bacteriófago porque es un virus que ataca solo a bacterias. ¿Quedó en las proteínas del virus o quedó en el ADN de la bacteria? ¿Dónde es la respuesta entonces? A, B, C, D o E. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien. La E. Profesor, tengo una duda. Dígame. Que en la 5 la respuesta no sale. Porque Ya yo sé que no. es la 1 y la 4. O sea, sí, la 4. Sí, sí. Lo que pasa aquí necesita ingresar a la célula. Se supone que la célula, como decía Mario, que no está seguro, estamos viendo, no está especificado si es célula eucariota o procariota. Ya, sucesivo ingresa a la célula procariota, que tiene que ser 1 y 4, y no está esa alternativa. Por lo tanto, la única alternativa más correcta es la 1 nomás. ¿Ya? Contiene material genético. Contiene material genético. ¿Ya?
pero hagan la corrección ahí porque podríamos colocar aquí 1 y 4 aquí, ¿ya? Suponiendo que célula procarionte, mejor dicho, necesita ingresar a bacteria, para que quede más claro, pero siempre hay que leer bien las preguntas, ¿ya? Bacteria. Bacteria, ahí sería 1 y 4, ¿ya? La número 4, entonces, el isótopo azufre en el experimento de Hershey-Chase, ¿dónde quedaba? ¿Quedó en el núcleo del bacteriófago? Falso, porque los bacteriófagos no tienen, los virus no tienen núcleo. ¿Quedó en el material genético del bacteriófago? ¿O quedó en el ADN del virus? ¿Quedó en las proteínas del virus? ¿O quedó en el ADN de la bacteria? ¿Dónde quedó el azufre? Recuerda que el azufre marca proteínas. ¿Dónde quedaba? La D. En las proteínas del virus. Quedaba afuera, quedan las proteínas del virus. Aquí quedan las proteínas del virus. ¿Ya? Recuerde que solamente inyecta el material genético, lo demás se pierde. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Voy a dejar esta evaluación todavía, esta semana la voy a copiar y respóndanla porque es un repaso de las primeras partes de la materia. Por lo tanto, repasen los experimentos, ¿ya? Esto es lo que tenía para hoy, no quiero responderla ahora porque si no, no van a hacer la tarea, ya la van a llegar y copiar. Háganla, repasen y voy a aprovechar de repasar lo que hemos dicho en las tareas, que también es importante con respecto a los otros experimentos. Ya, se ve esto, ¿no es cierto? Voy a ir a esta página. Experimento de Hammerly y Gordon. El experimento de clonación. Eso lo tenemos que repasar. Pero quiero repasar lo que habíamos visto en la tarea de reproducción del ciclo y ciclo celular y núcleo, ¿ya? Este es un tipo de evaluación que podríamos hacer en alguna prueba, por eso lo quiero aprovechar de ahora a repasarlo. Por ejemplo, estas preguntas son tipo materia de segundo medio, que usted como cuarto medio lectivo, sobre todo, debería ya saberlo sí o sí, rápidamente. La vamos a responder. Dice, ¿cuál de las siguientes estructuras nucleares corresponde al material genético de la célula? Poros, carioteca, cromatina, nucleolo, membrana externa de la carioteca. ¿Cuál de ellas es material genético? C. La C. La C. La cromatina. Recuerde que la cromatina está aquí, ¿no es cierto? Aquí en el núcleo. Está todo ahí estirado a lo máximo, no está condensado, está estirado, pero compactado con proteínas, con histonas. Por eso que el núcleo se ve como una esfera, ¿no es cierto?, más oscura, en algún momento porque está toda la cromatina ahí enrollada. Recuerde que la cromatina es ADN más proteínas histonas. ¿Ok? 2. ¿Cuál de las siguientes estructuras rotuladas tiene la función de permitir transporte de material hacia y desde el núcleo celular? También lo vimos, también son parte del núcleo. ¿Cuál de ellas permite que la entrada entre y salga? ¿Qué estructura? La 3. La 3. El poro nuclear. Poro nuclear. Por aquí tiene que pasar el ARN mensajero, el transferencial, el ARN ribosomal, porque toda la información en una célula eucariota, estoy hablando, eucariota, sale del núcleo, del ADN. Imagínense, nosotros tenemos que entender todo esto para después explicar cómo sale la información. Por eso no quiero avanzar un poco más. Recuerde que aquí está el ADN tiene que duplicarse. Y para que se duplique el ADN, acuérdense que el núcleo tiene que, en su interior, tener enzimas, tiene moléculas que participen ahí, y todo ese mecanismo lo voy a explicar, pero tenemos que saber el contexto. Estamos viendo una célula eucariota con un núcleo que tiene cierta estructura que hay que saberla, ¿ya? Porque después no lo vamos a volver a ver más esto, ¿ya? Lo vamos a meter solamente en la parte química acá, bioquímica. 3. ¿Qué demostró Gordon a partir de los resultados de su experimento? Recuerde que ¿con qué trabajó Gordon? ¿Con rana, con sapo, perdón, con rana, con acetabularia o con ovejas? Gordon, ¿se acuerda con qué trabajó? Con ranitas, ¿no es cierto? Con ranas. Xenopus dice, ¿qué demostró su experimento? Que toda información genética se encuentra en el núcleo,
que las células sexuales tienen todo el potencial genético, que la información genética se encuentra tanto en el ovocito anucleado, es decir, sin núcleo, como en la célula intestinal de la rana, o que en la diferenciación celular hay pérdida de genes, o que los genes de las líneas albina son son dominantes sobre la silvestre, es decir, sobre la, digamos, eh, natural, ¿ya? La albina. ¿Cuál de estas es correcta? La A. La A, obvio, la A, porque solamente él trabajó con el núcleo. ¿Qué pasaba con el núcleo al transferirle desde una ranita albina a un ovocito de rana blanca? Obviamente todo lo que es información genética está en el núcleo, por lo tanto iba a ser una ranita albina, porque ahí está todos los genes, la información. ¿Ya? Lo mismo que había hecho Hammerly con la tabularia. ¿Ya? Recuerden, esos temas ustedes tienen que recordarlos, por eso estamos repasando. ¿Qué función cumple el fosfato en la molécula de ADN? La unión de bases nitrogenadas a la hebra, la unión entre los nucleótidos de la misma hebra, la unión de las dos hebras que son complementarias, contienen material genético o permite la unión entre azúcar y una base. ¿Qué rol cumple el fosfato? La Dentro de E. todo esto, ¿cuál es? La E. Recuerda, aquí está el fosfato, aquí está el azúcar, aquí está el otro azúcar. Permite la unión entre azúcares. Ella hace el enlace. Entonces, la unión de la base hidrogenada a la hebra, no. La unión entre los nucleótidos, no. La unión de las dos hebras, que son complementarias, no. Contiene esta. Permite la unión entre la base. ¿Cuál sería? La E. La E. ¿La A? La E. La E. La última. La última. Estaba más exactamente, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que hace es unir los dos azúcares. Aquí nuestra alternativa no está muy, muy clara. ¿Ya? La unión entre los dos nucleótidos de la misma. Esta puede ser correcta, la unión entre los nucleótidos. No, tampoco. Esta permite la más correcta. Sí, ya, pero tiene que ver más con el azúcar. Aquí está el fosfato, mire, fosfato, azúcar, base hidrogenada. Recuerde que está de lado aquí. Ya, está de lado. Este es el fosfato, este es el azúcar y esa es la base hidrogenada. Permite unir nucleótido con nucleótido. ¿Ya? Este es un nucleótido y este otro nucleótido por medio del azúcar. ¿Ya? Bueno, eso es lo que hace el fosfato. Recuerde que este es una sola hebra, falta la otra hebra acá, ¿ya? Complementaria. Acuérdense que el ADN son dos cadenas. ¿Ya? Si lo vemos así, sería solamente ARN, ojo, ¿ya? Solamente había que diferenciar qué tipo de azúcar, si es desoxirribosa o ribosa. Pero ese es otro cuento. Ya. Vamos a poner la E, en este caso. 5. ¿Cuál de la siguiente idea es incorrecta con respecto a la base hidrogenada de la molécula de ADN? Dice, está unida al carbono 1 de la pentosa desoxirribosa. El enlace entre ellas permite la unión de las hebras, de las dos hebras. Y tercero, se unen tanto azúcar como el fosfato. ¿Cuál de las siguientes es incorrecta? Es incorrecta con relación a la base nitrogenada. ¿Cuál está incorrecta acá? Están unidas al carbono 1 de la La 1. pentosa desoxirribosa. La 1. La 1 dijimos que este es el carbono 1, ahí está unido en la base hidrogenada. Por lo tanto, está bien esa, la 1 está bien. Dice, el enlace entre ellas, entre la base hidrogenada, permite la unión de las dos hebras. También está bien. La 3. Se unen tanto el azúcar como el fosfato. ¿Está mal hecha esta pregunta? La molécula está unida al carbono 1, el enlace entre ellas permite la unión. Aquí está, tendría que ser esta. El enlace entre ellas permite la unión de las hebras. Nos está explicando bien esto. El enlace entre ellas se unen tanto azúcar como el fosfato.
Las tres, porque dice se unen tanto, exacto, porque está queriendo decir que entre el azúcar y el fosfato está la base nitrogenada. Y no está correcto. Ya es solamente la C, solo 3. Esa es la incorrecta. ¿Ya? 6. Observa el siguiente esquema de una molécula de ADN. ¿Qué alternativa muestra la secuencia de base nitrogenada de la hebra complementaria? ¿Cuál sería el complemento de adenina, el complemento de citosina, el complemento de timina y el complemento de adenina? ¿Qué tendría que ir al lado? ¿Cuál de estas hebras correspondería? Esta o esta. A, B, C, D o E. Esta no. Esta no. Está entre la B, C y E. A con T, recuerden. Adenina con timina. Por lo tanto, tiene que ser esta o esta. B, C o T. O E, perdón. ¿Cuál de esas? La B. B. Exacto. A con timina, al ladito. Recuerden que está pidiendo que la hebra complementaria, la base nitrogenada complementaria sería timina, citosina va con guanina, ahí está guanina, otra citosina, otra guanina, timina con adenina y la última timina. ¿Ya? Por lo tanto, sería la B. Esa es la correcta. Típico que preguntan esto en la prueba de PSU de ciencia, ya sea en plan común o lectivo, la complementariedad de esta hebra. ¿Cuál sería? Hay que siempre sacarla por la base nitrogenada complementaria. A con T, C con G, C con G, T con A con T. Siempre. ¿Ya? Bueno, la 7. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a una pareja de cromosomas homólogos autosómicos? ¿Se acuerdan de los cromosomas homólogos? ¿Se acuerdan? Que tienen la misma forma, el mismo tamaño, el centrómero está igual, siempre la misma ubicación, son los dos iguales. Dice, ambos proceden del mismo progenitor, presentan los mismos tipos de genes, son iguales en tamaño y en forma. Es así, la 3. Puede ser esa alternativa o esa alternativa. Hay una que no está incorrecta acá. Una incorrecta. ¿Cuál es? ¿La 1 o la 2? ¿Está difícil? Ambos proceden del mismo progenitor. No. Recuerde que los pares homólogos, un par de los pares viene del padre y otro viene de la madre. No viene del mismo progenitor. ¿Ya? Puede tener los mismos tipos de genes, puede tener los mismos tipos de genes. ¿Ya? Genes para el color de la piel, ¿no es cierto? Tienen que ser se van a complementar. Es 2 y 3. La D. La D. Ya. Quedan todavía características verdaderas con respecto al cromosoma. Presentan un centrómero, representa el máximo grado de condensación de material genético, y 3 contiene ADN e histonas. ¿Cuál de estas son verdaderas? La 1 y la 2. La 1 y 2. Y esta también. Recuerda que tiene ADN y histonas. Recuerde que siempre el cromosoma está asociado con proteína. Por lo tanto, es la E. Cuando el cromosoma. ¿Ya? Muy bien. 9. ¿Cuál es el principal objetivo de la condensación del material genético en el núcleo? ¿Por qué está el material genético ahí en el núcleo? Mantener protegido el material genético, permitir su distribución equitativa en la división celular, disminuir la capacidad de expresión de los genes, permitir que se cobije en la carioteca, recuerde que carioteca es la membrana nuclear, o favorece la formación de cromatina. ¿Cuál es el principal objetivo de que esté en el núcleo? ¿Por qué está en el núcleo? Y no está como en la bacteria que está ahí en... ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Por qué se encierra en el núcleo? La A, mantenerlo protegido. La A, porque está protegido, ¿ya? Para que no le sufra daño, ¿ya? Especialmente el núcleo va a desorganizarse cuando se divide nomás, cuando se reparte el material genético en la mitosis. Recuerde que lo vamos a revisar. Tenemos que repasar eso porque eso son materias de segundo medio que usted debería tenerlo clarito, ¿ya? 10. ¿Qué
¿Qué relación está entre factor ambiental y genotipo de un organismo? Recuerde que genotipo es el material genético, los genes, qué tipo de genes tiene. ¿No existe ninguna relación? No, falso. Siempre hay una relación. Los factores ambientales producen un cambio gradual del genotipo a lo largo de la vida del organismo. O C, los factores ambientales están determinados por el genotipo. No, falso. D, los factores ambientales aumentan o disminuyen la posibilidad de expresión del genotipo. B y D son relaciones existentes entre el ambiente y el genotipo. Esa es. B y D. Ah, B y D. B y D, porque recuerden, siempre hay factores ambientales que pueden influir de alguna forma, por ejemplo, como un cáncer de piel, por ejemplo, está influyendo los genes, claro, lo altera, ¿ya? Y altera el genotipo, y si altera el genotipo, va a alterar las características del individuo, ¿ya? Eso siempre está relacionado, ambiente y genotipo. Y la última que está acá, dice, si una célula contiene 13, también materia de segundo medio, contiene 13 pares de cromosomas y un par sexual, ¿a cuántos correspondería su diploidía? 2N y su haploidía, N. Es decir, ¿cuál es el juego diploide y cuánto sería el juego haploide? Si tenemos esta cantidad de cromosomas. ¿Cuántos cromosomas son? ¿Cuántos pares son? Hay que sumarnos. ¿Cuántos pares son? 13 pares. Y este, 1. y un par sexual. Es decir, son 14 pares de cromosomas. Recuerde que el par sexual también cuenta. ¿Ya? Son entonces 14 pares de cromosomas. 14. 14. Por lo tanto, ¿cuánto sería el juego diploide y el juego haploide si presenta 14 pares de cromosomas este individuo? Hay que sumarnos. ¿Cuánto sería el diploide? ¿Podría ser la E? Exacto. ¿Se entendió por qué, no? ¿Se entendió o no? ¿Lo explico? Si tienen 14 pares de cromosomas, se supone que el diploide es 28, pues. 28 cromosomas tienen. 14 pares son 28 cromosomas, ¿no es cierto? Ah, ya sí, ya entendí. ¿Se entendió? Sí. Y haploide hay que ser la mitad, pues. 14. ¿Se entendió? Nosotros, especie humana, tiene 46 pares de cromosomas. Son células diploides. ¿Ya? 46. 2N, 46. Y N, 23. En este caso, como son 14 pares, es decir, diploide 28 y haploide 14. No son 14 pares. Ojo, siempre se equivocan ahí. Se confunde cuando uno dice pares. Cuando uno dice pares de cromosomas es el doble. El doble es diploide. Diploide. Y haploide es cuando juego simple. ¿Ya? Se dan cuenta que este ejercicio también típico que preguntan PSU. Por eso me sirve para repasar con ustedes. ¿Ya? Bueno, ahí estaba la alternativa. Y este gráfico también. ¿Alguien puede relacionar este gráfico con el ciclo celular? Aquí estos dos números son clave, 2C y 4C. ¿Qué significa 2C y 4C? Ojo con esto, porque también esto es típico de pregunta PSU, típico. En lo que están haciendo preuniversitario, seguro que le están pasando esto en el pre o se lo pasaron ya. Dice cantidad de material genético. Si tiene 2C, en algún momento va a tener el doble. ¿En qué momento se duplica el ADN? ¿En cuál de estas etapas? Usted ya lo sabe ya. ¿En qué etapa? Alguien que responda. ¿En qué etapa? ¿G1, S, G2 o mitosis? ¿Dónde se duplica el ADN? Lo vimos. Sí, en la Hicieron la S. tarea. En la S. ¿En cuál? En la S. S. Etapa S. Recuerde que etapa S viene de síntesis. En inglés, síntesis. Ahí se duplica el ADN. Por lo tanto, ahí pasa de 2S a 4C. Perdón, de 2C a 4C. Es decir, ahí va a tener el doble, pues, si se duplica. ¿Se entiende? La etapa S. Por lo tanto, esta sería la etapa S. Esta. Etapa S. Ahí sería la etapa S. ¿Ya?
Está muy chiquito, pero se ve, ¿no es cierto? Etapa S. Ya, esa etapa S. Esta es la G1. ¿Se acuerdan lo que pasa en G1, no? ¿Qué pasa en la etapa G1? Lo hicieron en la tarea. ¿Qué hace la etapa G1? Esta etapa, aquí. ¿Qué empieza a hacer antes de que se duplique el ADN? ¿Se acuerdan, no? La célula sintetiza RNA. Sintetiza moléculas, crece, ¿no es cierto? Se empieza a preparar para duplicar el ADN, ¿ya? Después viene la G2. Aquí viene el G2. No se olviden nunca de este gráfico, chiquillo, porque, repito, se lo van a preguntar sí o sí en alguna PSU por ahí de ciencia. Tomás que salga, porque siempre preguntan. G2, aquí ya se duplicó el ADN, aquí se comienza a preparar, ¿para qué? Para la mitosis, porque recuerden que después viene mitosis. Aquí viene la mitosis, acá. ¿Qué pasa en la mitosis? ¿Qué es mitosis? ¿Se acuerdan o no? División del núcleo. División del núcleo. Y si se divide el núcleo, ¿qué es lo que hace con el material genético? Se divide. No se duplica. Aquí está viendo, ¿no? ¿Qué pasa con el material genético? Se duplicó el material genético, ¿no? No. No, no se duplica. Pues mire, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Digan algo, chiquillos. Algo van a decir. Ustedes hicieron la Se tarea. divide. Se divide o se reparte, mejor dicho. Se reparte, pues. Una cromátida para un núcleo y la otra cromátida para el otro núcleo. ¿Se acuerdan o no? ¿Se dan cuenta que esta aplicación, esto es una pregunta, repito, esto es una pregunta de aplicación del ciclo celular? Miren, parece que van a tener que pasarles también meiosis para recordar. Imagínense este gráfico, pero aplicado a la meiosis. ¿Será igual o no será igual? ¿Igual o no? ¿Sí o no? Si le dijéramos, explique con este gráfico la meiosis. ¿Se acuerdan o no? No es igual. No es igual, porque ¿qué pasa en la meiosis? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasa en la meiosis con el material genético? ¿Qué pasa? ¿Se conserva? ¿Se duplica? ¿O se reduce a la mitad? ¿Qué pasa en la meiosis con el material genético? Hay dos divisiones nucleares ahí. Ya, muy bien. ¿Y qué pasa con el material genético? ¿Se reduce? ¿Aumenta? Uno de dos. ¿Reduce o aumenta el material genético? Se reduce. Se reduce, pues mi amor, se reduce. ¿Por qué? Recuerde que se llama, recuerde que es para formar los gametos. Recuerde que los gametos no tienen 46 cromosomas, pues, tienen 23. ¿Ya? Por lo tanto, disminuye. Ya, de tarea pueden revisar, porque está todo en internet, chiquillos, los gráficos de meiosis, y compárenlo. Ya lo vamos a preguntar en una próxima clase, porque, repito, típico que se pregunten es su aplicación con gráfico. Hay que leer bien los gráficos. Aquí dice 2C y 4C. Eso quiere decir cantidad de material genético. Si aquí hay 2 y aquí hay 4, quiere decir que se duplicó. Entonces, esta línea me indica que se duplica en esta etapa. Ah, yo sé que en la etapa S, ahí se duplica. Y cuando se reduce en la etapa de mitosis, específicamente la anafase, ¿se acuerdan? Anafase, telofase, 2 núcleos, ¿ya? Y ahí queda con la misma cantidad. Cada célula va a tener la misma cantidad. La diferencia, ¿se acuerdan? Que aquí tiene una cromátida y aquí habían 2 cromátidas, ¿se acuerdan? No. Bueno, eso es materia de segundo medio, ¿se dan cuenta? Sí, me acuerdo. Si sigo avanzando, no puedo pasar por alto esto. Ya, ¿qué representa el ascenso de la curva en la etapa S? ¿Qué dijimos que representaba esto? ¿Qué representa? ¿O qué significa? Que El ADN se duplica. el El material ADN se genético, replica. que el material genético se duplica. Eso significa, el material genético se duplicó. ¿Ya? Se duplicó el ADN. Repito, nosotros vamos a explicar más adelante bioquímicamente o químicamente cómo es ese proceso. Pero yo tengo que tener claro que usted sabe de qué estamos hablando. Pues.
todo esto que está aquí, en la etapa S, eso es lo que voy a explicar más adelante, con enzimas, con moléculas, con ATP y todo ese cuento. Ya, por eso es importante que usted repase esto, especialmente los que están preparándose para la PSU, ya los cuarto medio. Ya, ¿por qué en la fase M hay una caída drástica de la curva? ¿Qué representa? Lo dijimos. ¿Qué pasa aquí con el material genético? El material genético disminuye al distribuirse. Claro, se distribuye a la mitad, ¿no es cierto? Porque se separan, ¿no es cierto? En la telofase, cada núcleo va a tener una parte del material genético y el otro núcleo va a tener la otra parte. ¿Ya? Por lo tanto, cada célula va a tener, no va a tener el doble, sino que va a tener la mitad. Es decir, va a volver a la normalidad. Recuerde que la mitosis reparte el material genético y mantiene las características. No hay ninguna variación. No hay variación de ADN, recuerde que no hay intercambio de ADN. Eso ocurre en el crossover, pero eso ocurre solamente en la meiosis. ¿Ya? Bueno, ve que sirve bastante para repasar. Ya. Lo último, los conceptos, que estos son clave. Enlace que existe entre las bases nitrogenadas. ¿Qué tipo de enlace hay? De hidrógeno. De hidrógeno, muy bien. ¿Dónde está hidrógeno? Aquí, 9. Esa es la respuesta, 9. 9. Doble hebra antiparalela y forma el ácido desoxirribonucleico. ¿Cuál es? Material genético. Material genético, muy bien. Etapa de duplicación de centríolos. Ojo con esto. Etapa de duplicación. ¿Cuándo se duplican los centríolos? Etapa de duplicación de centríolos. G1. G1, S o G2. G1, G2, G1. ¿Cuál es? ¿La 7 o la 3? La 3, G1. La 3, pues la 3. Perdón. La G2, perdón, la 7. La 7, perdón, la 7. ¿Por qué la 7? Recuerde, aquí está, G1, se duplica el ADN, G2 aquí se prepara para la mitosis, y para prepararse para la mitosis, recuerde que los centríolos se tienen que duplicar, porque va a ser la formación del uso mitótico, ¿se acuerda? Entonces, G2, la 7. Replicación de ADN para su división. ¿En qué etapa? S. S, muy bien. 8. Azúcar tipo pentosa que forma la base de nucleótido. Ribosa. Azúcar tipo pentosa. Azúcar tipo pentosa, que forma la base del nucleótido. ¿Cuál de todas estas es la respuesta? Sobra una en todo caso, porque aquí hay 11. Ojo, yo no pillería. Va a sobrar una. Azúcar de tipo pentosa que forma la base del nucleótido. ¿Cuál es un azúcar aquí? La ribosa, 10. Ribosa, recuerde que la azúcar ribosa es del ARN. Ya, dice acá, no dice ADN ni ARN acá, dice nucleótido nomás. ¿Ya? Pero debería decir ribonucleótido. Ahí sería fácil. Ah, ribosa. Si hubiese dicho desoxirribonucleótido, tendría que decir aquí disoxirribosa. Ya recuerde que son los nombres de los azúcares. Las dos son pentosas. Son de 5 carbonos. ¿Ya? Proceso de división celular compuesta por 5 etapas. Ciclo celular. Ciclo celular, muy bien. Ciclo celular. 1. Ojo, si hubiese dicho proceso de división que tiene 4 etapas. ¿Qué proceso de división tiene 4 etapas? O, mejor dicho, ¿qué tipo de proceso celular? Proceso tiene 4 etapas. La mitosis, ¿no es cierto? Recuerden que mitosis es profase, metafase, anafase y telofase. Ya, molécula orgánica que se clasifica en púricas y pirimídicas. 6. Las bases nitrogenadas. Recuerden, eso tiene que saberlo. Las púricas son adenina y guanina. Las púricas, adenina y guanina, son 2 anillos. Y las pirimídicas, que es un anillo nomás, es timina y citosina. Ya, eso es muy específica, esa tienen que sabérsela sí o sí, porque también pueden preguntar PSU algo relacionado con esta base nitrogenada. Unidad estructural y funcional del ADN.
¿Cuál es la unidad estructural y funcional del ADN? Nucleótido. Nucleótido, muy bien. Recuerde, nucleótido también. Fosfato, azúcar y base nitrogenada. Son los tres componentes que forman un ADN y ARN. Son cadenas de nucleótidos, ¿ya? Es la unidad estructural. Así como la glucosa es la unidad estructural de un polisacárido, aquí de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. No se olviden nunca, nucleótidos. Ya, etapa de crecimiento y duplicación de organelos. También se duplica ahí organelos, ¿ya? La mitocondria se prepara para la duplicación del ADN. ¿Cuál es? Nos queda esta, po. Ah, La TG1. G1, la 3. La 3. Base compuesta de un anillo. Pirimídica, lo dije acá. Las pirimídicas tienen un anillo. Las púricas, adenina y guanina, tienen 2 anillos. Eso anótenlo por ahí como un torpeo porque eso lo vamos a preguntar en alguna prueba. Eso sí o sí va en una prueba, chiquillos. Base nitrogenada entonces compuesta de un anillo. Las pirimídicas, 5. Las 5. Y eso sería todo. Porque no hay más. ¿Ya? ¿O no? ¿Me falta uno? No, carbohidrato de tipo mental que está presente. Carbohidrato de tipo... aquí no equivoco. Aquí, a ver. No, está bien. Porque esta es... ¿Cuál sería esta? Carbohidrato de tipo pentosa que está presente en el ADN. Es la desoxirribosa. ¿Ya? Si yo se agregaba acá 11 desoxirribosa, desoxirribosa, ahí estaría bien esa respuesta, ¿ya? ADN, desoxirribosa. Bueno, ahí usted la podría complementar. ¿Tenemos tiempo, no? ¿Nos queda tiempo? Sí. ¿O no? Nos queda tiempo, ¿no? Este esquemita, ¿Qué es eso? explica el ciclo celular. Estamos pasados en el tiempo, chiquillo, ¿no? 3:30. Sí, estamos pasados. Bueno, lo último. Esto es también aplicando la tecnología de microscopio de fluorescencia. Recuerde que en microscopio de fluorescencia se emplea flúor, así como se emplea isótopo reactivo, fosfato, azufre, aquí el flúor, ¿ya? Para identificar aquí el material genético. Miren, ¿qué pasa con el material genético aquí? Esta etapa, ¿cuál sería? Si el núcleo se ve enterito con la cromatina, ¿cómo se llama esta etapa? Interfase. Interfase, muy bien. Después comienza a condensarse el material genético. ¿Esto sería, qué etapa sería? Profase. Profase. Se ubican en el medio. Metafase. Metafase. Se separan los cromosomas, perdón, las cromátidas. Anafase. Anafase. Se forman ya los dos núcleos, ¿no es cierto? Telofase. ¿Se dan cuenta? Esta también tecnología con microscopio de fluorescencia. En cambio acá se marcaron con fluorescencia las proteínas, porque aquí en rojo están los cromosomas. Ya, esta otra imagen, también con microscopio de fluorescencia, pero aquí mostrando las proteínas. Aquí está mostrándose el material genético. ¿Ya? Bueno, es una forma también de explicar. Aquí les dejo una página en la cual aparece estas imágenes, para que sepan también que saqué imágenes de aquí. Y aquí había otro ensayo más, pero no lo vamos a alcanzar a hacer. Pero para que vayan repasando, esto es ciclo celular. También bajé esta información, busqué material, y es para que repasemos los ciclos celulares, ¿ya? La próxima semana vamos a repasar nuevamente, porque no quiero seguir avanzando en lo que viene más adelante, porque se hace más complejo, chiquillos. No. Repasen, hagan las tareas. Le voy a dejar la misma tarea esta semana. Ya tenía otro trabajo, pero no le voy a dejar esa tarea porque quiero que terminen el ensayo, el que estábamos haciendo, el que hizo solamente Mario, ¿ya? Porque me interesa que se sepan los contenidos que hemos visto. No sacamos nada con avanzar. Esto también lo vamos a repasar la próxima semana. La comparación de los experimentos. ¿Ya? Hay una pregunta tipo PSU también, de clonación, que lo vamos a hacer la próxima semana. Pero necesito que repasen, ¿ya? Repasen los experimentos, repasen el ciclo celular, ya, para terminar de repaso, porque ya
yo creo que con estos repasos estaríamos terminando la primera unidad. Deberíamos ya, si estuviéramos en el colegio, hacer una prueba ya de más, ¿ya? Pero de aquí están las preguntas. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Profesor, En el aula virtual va a quedar el material que hemos visto hoy día, ¿ya? Para que lo tengan ahí para refrescar la memoria. ¿Estamos? profe, Estamos. Dígame. una pregunta. ¿Se podría decir que los nucleótidos, uno de sus componentes es hidrógeno, ya que tiene base nitrogenada y esas están compuestas por puentes de hidrógeno? Claro, recuerda que siempre el azúcar tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? También tiene fosfato, ¿ya? Y también tiene nitrógeno. Sí, pues, porque la base nitrogenada tiene nitrógeno, ¿ya? Por lo tanto, el hidrógeno siempre va a estar. El hidrógeno siempre va a estar. Oxígeno también. Fosfato, nitrógeno y carbono, ¿ya? Eso siempre. Lo que no va a tener, azufre. El azufre está en las proteínas, ¿ok? Ya, gracias. Ya, chiquillos, vamos a terminar, vamos a orar. Hagan las tareas, oremos, chiquillos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Damos gracias, Señor, por esta tarde. Permite que los chiquillos tengan ánimo, Señor, de trabajen, que no se mantengan inactivos, al contrario, que repasen, Señor, y que también tengan su tiempo de descanso, pero también que tengan sabiduría para escoger los tiempos, Señor. Te pido una bendición para toda nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a esta pandemia y que nos podamos cuidar, Señor, y ayuda a las personas que están enfermitas, Señor. Te pido especialmente por los enfermos que están en hospitales, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, chiquillos, nos vemos. Que les vaya bien. Trabajen. Chao, profe. Que la forma haya diaria, profe. ¿ya? No se dejen estar. Manténganse activos, chiquillos. Y Chao, profe. Que esté bien. cuídense. Que estén bien.